Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje 6 de nuestra serie El gozo que renueva. Acompáñenos por favor al capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que Pablo les está diciendo acá en este versículo. Practiquen la obediencia, no solo como cuando yo estaba con ustedes, sino también ahora que yo ya no estoy con ustedes. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, les está diciendo Pablo desde la cárcel a los filipenses. La pregunta es, ¿qué significa ocuparse de la salvación? ¿Por qué Pablo escribe esto? Ocúpense, preocúpense de su salvación. ¿Acaso ellos ya no habían sido salvados desde el momento en que creyeron? ¿Por qué Pablo dice ocúpense de la salvación? Y bueno, profundicemos en esto un poco. Ocuparse de la salvación significa ocuparse de tu relación personal con Dios, no descuidarla. Ocuparse de la salvación significa vivir una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Ocuparse de la salvación significa vivir una vida bajo el temor de Dios, con temor y temblor, como dice el texto. De hecho, Proverbios 1:7 dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Una de las cosas más importantes que nosotros como hijos de Dios en nuestra cristiandad tenemos que vivir es una vida del temor de Dios. Una vida del temor de Dios, temor en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no pecamos? ¿Por qué nosotros no le damos rienda suelta a nuestros antojos y a nuestra carnalidad y a nuestro pecado? Porque tememos a Dios y porque sabemos las consecuencias y porque amamos a Dios, pero sobre todo es porque hay un temor reverencial hacia Dios, porque entendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso es que no hacemos lo que hacemos. Ocuparse de la salvación significa cuidar, cultivar, enriquecer, fortalecer mi comunión con Dios. Mi relacionamiento personal, íntimo con Él, significa practicar la adoración personal, significa practicar la santificación, significa practicar la obediencia, significa practicar los principios del reino en mi vida diaria. Eso significa ocuparse de la salvación. Porque los filipenses salvos ya eran, salvos ya habían sido, pero necesitaban ocuparse de esa cristiandad, necesitaban ocuparse de un buen testimonio, porque ese es el título de este mensaje, testimonio de luz. Entonces Pablo les dice, no sean obedientes solo porque yo estaba allá con ustedes, sino que ahora ustedes tienen que ser obedientes también cuando yo estoy lejos de ustedes. Reflejen y lleven una vida de obediencia, no una vida de desobediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Están los ejemplos claros en el Antiguo Testamento que cuando Israel le obedeció a Dios fue muy bendecido, fue muy prosperado. Sus campos, sus ganados, sus graneros, sus viñedos, todo era prosperado. Cuando salían a las guerras, Dios les daba la victoria. Cuando venían los tiempos de dificultad, ellos siempre tenían, y otras naciones, otras personas venían a pedirles prestado porque eran bendecidos. Pero está también claro que cuando Israel desobedeció, todo aquello se convirtió en calamidad, todo aquello se convirtió en hambre, todo aquello se convirtió en dolor. Los campos estaban vacíos, los viñedos no tenían su fruto. Cuando iban a la guerra eran conquistados y saboreaban la amargura de la derrota, porque esa es la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia te lleva al pecado y el pecado te lleva a la muerte. Entonces aquí Pablo dice, practiquen la obediencia. Y si están en desobediencia, bueno, entonces confiesen su desobediencia y por favor ocúpense de su salvación, ocúpense de su relacionamiento personal con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 12. Leamos el 13, dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Este versículo 13 nos muestra claramente que no somos nosotros quien vivimos nuestra cristiandad. ¿Qué significa esto? El texto nos muestra que es la fuerza divina quien domina nuestra voluntad. Nos viste de una nueva naturaleza y gracias a eso nosotros podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Por ejemplo, ¿acaso si está una persona muerta, la persona puede levantarse por ella misma? ¿Puede un muerto levantarse por él mismo? No. ¿Por qué no? Porque está muerto. No hay nada de vida en él. Y la única forma que ese muerto se levante es que se le devuelva la vida o se ponga un espíritu de vida en él, se le dé un aliento, un soplo de vida en él para que recobre la vida, su corazón empiece a palpitar y toda su funcionalidad empiece a funcionar normal. Bueno, ese es un ejemplo de nosotros también, porque nosotros antes de venir a Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y como estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no había nada, absolutamente nada que nosotros pudiésemos hacer por nuestra propia fuerza para poder volver y venir a la vida. Entonces, ¿quién fue el que nos dio esa vida? Fue Dios. Porque el texto dice que es Él quien produce el querer como el hacer. Es decir, si nosotros ahora estamos vivos y tenemos vida eterna en Él, es porque Él fue quien produjo y depositó esa vida en nosotros. Como dice el texto, no es que nosotros le alcanzamos, fue Él quien por su gracia y por su misericordia nos alcanzó. Todo lo que hacemos en la cristiandad y en la fe es por voluntad de Dios. Yo amo a mi esposa porque amo a Dios. Yo amo porque amo a Dios. Yo vivo la cristiandad porque Dios me ama. Y todo lo que yo hago en mi cristiandad lo hago porque es Dios quien pone eso en mí para poder hacerlo. Entonces, no soy yo quien vive mi cristiandad. Mi carnalidad no vive la cristiandad. Quien vive la cristiandad es el Espíritu de Dios en mí. Es que Cristo está en mí. Como dice Pablo también, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Entonces, porque Cristo vive en mí, entonces es Cristo quien me ayuda a vivir mi cristiandad. Porque como Él está en mí, es Él quien produce el querer y el hacer en mí. Allí está la diferencia. Usted no vive su cristiandad por sus propias fuerzas. Usted no tiene fuerza ni capacidad de vivir nada. La única fuerza y la única capacidad que nosotros como humanos tenemos es irnos al pecado y a la muerte. Esa es la única capacidad que tenemos. Para eso somos buenos. Pero para seguir la voluntad de Dios tiene que haber algo en nosotros y eso se llama Espíritu de Dios. Y eso se llama adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dios es quien produce, es el que activa en su interior el querer como el hacer. Iglesia, nosotros hacemos la voluntad de Dios porque Dios está en nosotros. Si Dios no estuviera en nosotros, nadie hace su voluntad. Es la diferencia de lo que hace el mundo. El mundo no hace la voluntad de Dios. El mundo hace su propia voluntad. Hace lo que quiere, vive como quiere, gasta su dinero como quiere. El mundo hace lo que quiere, va para donde quiere, vive como quiere. Nosotros no podemos vivir así. Entonces Pablo dice, Dios es quien produce el querer y el hacer en ustedes. Es Dios, nadie más. Versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo dice, dejen de quejarse. Dios repudia la queja. A Dios le repugna la murmuración. Dios es intolerante con las quejas humanas y carnales. La Biblia está plagada de quejas. Vemos quejas por todos lados, por todas partes, casi que en cada libro. De los 66 libros de la Biblia vemos quejas. La queja humana, la queja carnal, la queja del corazón, la queja de nuestra humanidad. Dios condenó las quejas en el desierto de todo Israel. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Moisés, estábamos mejor allá en Egipto. Moisés, yo estaba mejor allá. Aquí hace mucho calor. Aquí no tenemos casa. Moisés, ¿por qué estamos comiendo este maná? ¿Por qué no comemos carne?
No, ¿por qué? ¿Por qué? Y todo era queja, queja, queja. Las quejas por la comida, la queja por el calor, la queja por la incomodidad. Todo eran quejas. Las quejas de Job fueron rechazadas. Las quejas de Israel encendieron la ira de Dios. De hecho, Miriam, la hermana de Moisés, quedó leprosa por quejarse en contra de Moisés y en contra de Dios. Esto lo vemos en Números 12, 1 al 15. Dios odia la queja. Dios no le gusta la queja. Y Dios nos lleva muchas veces al desierto para sacar la queja de nosotros. Pablo dice en Filipenses, dejen de quejarse, pongan su mirada en las cosas de arriba, versículo 15. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles, para que sean sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecen como luz del mundo. Pero ponga atención en lo siguiente, iglesia, porque Pablo está hablando y está refiriéndose de una generación en el año 60 después de Cristo. Pablo se está refiriendo a una generación de su generación. Póngale que la generación de Pablo es la generación 60 años después de Cristo. Eso es todavía una generación bastante conservadora. Ahora piense usted ser luz y de buen testimonio en una generación perversa como la del 2023. ¿Qué le parece? Generaciones del año 60 después de Cristo no son la misma. Si era difícil ser luz en aquellos tiempos, ahora imagínate ser luz y testimonio hoy en el 2023. Pablo dice, no se quejen para ser de buen testimonio. Hagan la voluntad de Dios para que puedan ser personas de luz. Guarden su relación con Él, cuiden la salvación, vivan en obediencia, no se quejen, hagan la voluntad de Dios, vivan bajo el temor de Dios. La Biblia es la misma, porque saca el pecado de la humanidad y lo hace para todos los tiempos, es lo mismo. Versículo 16. Háganse de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Pablo repite lo que ya dijo en el versículo, en el capítulo anterior. Pablo dice, hagan que mis prisiones valgan la pena. Hagan que mis cadenas y mi sufrimiento aquí en esta cárcel no sean en vano. No quiero saber que estoy corriendo por nada. No quiero saber que estoy corriendo en vano. No quiero saber que he trabajado en vano. No quiero. Iglesia, imagínate un ciclista. Agarra su bicicleta y recorre 200 kilómetros, 300 kilómetros, 4 horas en bicicleta y llega a la meta. Y cuando llega a la meta le dicen, no amigo, nos equivocamos de día. Hoy no era el día de la carrera oficial. El día de la carrera oficial es mañana, no hoy día. Y el ciclista dice, ¿pero qué? O sea que 300 kilómetros por nada, 4 horas en bicicleta por nada. Y la persona le dice, sí, te equivocaste de día. El día de la carrera es mañana. ¿Cómo se va a sentir ese ciclista? ¿Cómo se va a sentir ese competidor? ¿Cómo le explicas a esa persona que 300 kilómetros de ciclismo han sido por nada? ¿Cómo le explicas tú a esa persona de que ha estado 4 horas montado en esa bicicleta y después llega a la meta y ha sido por nada? ¿Cómo le explicas eso a esa persona? Eso es lo mismo que Pablo está haciendo acá en este lugar. Eso es lo mismo que Pablo está haciendo acá y dice, yo no voy a correr por nada. Yo no voy a pasar prisiones en vano. Así que por favor, filipenses, háganme el favor de ser personas de testimonio, de ser personas de buena fe, de ser personas que practican y caminan en la obediencia y se ocupan de su salvación, que cultivan su relación personal con Dios, y háganme el favor, por favor, de caminar en obediencia y de amarse los unos a los otros, porque yo no voy a estar aquí pasando prisiones, yo no voy a estar aquí pasando dificultades por nada, porque yo quiero llegar al último día de mi vida, dice Pablo, sabiendo que mi vida tuvo propósito, sabiendo que mi vida tuvo sentido. Así que háganme el favor de reflejar el carácter de Cristo en su vida diaria.
Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo dice, aunque mi vida sea puesta en el sacrificio, es decir, aunque me crucifiquen como crucificaron a Cristo, yo aún así yo me voy a gozar y me voy a regocijar con ustedes y por ustedes. Iglesia, ¿cómo es posible que un hombre rodeado de dolores y prisiones se goce por una causa ajena? Ni siquiera se está gozando por causa propia, sino sufrir por una causa ajena. Y aún así Pablo dice, me gozo y me alegro. Porque los 9 frutos del Espíritu, y que el gozo es el segundo de esa lista, según Gálatas 5, 22 en adelante. Por eso Pablo dice lo que dice, porque hay algo en él que se llama gozo del Espíritu, y ese gozo del Espíritu y esa voluntad del Espíritu es la que ha producido el querer como el hacer en Pablo. Es decir, ese gozo que Pablo tiene es producido y dado por la persona del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo aquí de que si él está sufriendo, pero la herramienta que él está usando para salirle adelante al sufrimiento es el gozo, en el versículo 18 él va a decir, gócense y regocíjense también conmigo. Versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Y así como yo me gozo por ustedes, dice Pablo, así gócense y regocíjense ustedes conmigo. Esta es una exhortación y un llamado a vivir bajo el gozo del Señor. Esta es una exhortación y un llamado a vivir bajo el gozo del Señor. Si usted todavía no sabe, si usted todavía no tiene idea cómo es que se vive bajo el gozo, abajo la ley del gozo del Señor, yo le animo y le pido que por favor usted se preocupe de entender y comprender qué significa esto. Porque tarde o temprano el sufrimiento va a venir a su vida, va a tocar la puerta de su casa y le va a decir, hola, me llamo sufrimiento y estoy aquí para probar tu vida. A lo mejor usted no necesita este mensaje en este momento, pero sí lo va a necesitar más adelante. Sí lo va a necesitar quizás de aquí a un tiempo. Pablo dice en Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después en Gálatas 5:22 Pablo también dice que el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y de allí le agrega 7 elementos más que son claves para la vida cristiana. En el Antiguo Testamento el gozo era un tremendo sinónimo de alegría, era un sinónimo de prioridad para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía fiestas, tenía días de reposo, usaban el refugio en Dios, usaban la alegría como fuerza para ir a la guerra, usaban el gozo como fuerza para las tribulaciones. De hecho, los campos, los vinos, los viñedos eran sinónimo de gozo. Era un pueblo, una nación que le fluía el gozo. Sus fiestas duraban hasta 3 semanas, porque se gozaban, porque eso era lo que Dios quería, que no fueran serios y amargados como los filisteos, que no fuesen serios y amargados y llenos de conflicto como los amorreos, sino que fueran una nación llena de gozo. El gozo es lo que el hombre y la humanidad anhela, pero solo es encontrado cuando el hombre encuentra a Dios, porque Dios es el autor, es el verdadero autor del gozo. El gozo del Espíritu Santo sana, restaura, transforma y libera. El gozo del Espíritu Santo es fuerza, es fortaleza. Lo dijo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, cuando dice, coman grosuras, beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Eso es lo que dice Nehemías. El Salmo 28:7 también dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío de corazón. Y fui ayudado porque se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El deseo de Pablo, iglesia, como conclusión de este mensaje, el deseo de Pablo era que el Dios de la esperanza
los llenara a los filipenses de todo gozo y de paz en el creer, por medio del creer. El verdadero gozo no es conocido en este mundo. Nadie conoce el gozo en el mundo. El gozo solo es encontrado cuando nos chocamos con la cruz y somos llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre gozo y placer. Hay una gran diferencia entre gozo y alegría. Hay una gran diferencia entre gozo y risas. El gozo es una virtud. El gozo es una fuerza, es una herramienta. El gozo es poder. El gozo es empoderamiento. El gozo del Espíritu Santo del que estamos hablando acá es empoderamiento, es fortaleza, significa armadura, significa coraza, significa rendimiento, durabilidad. El gozo del Espíritu Santo es algo distinto, es algo divino, es una virtud, es algo que está adentro, que debe de estar por encima de la circunstancia. El gozo del Espíritu Santo debe de estar por encima de la circunstancia. Y la conclusión de este mensaje es, Pablo dice, sean testimonio de luz, sean testimonio de luz, sean testimonio de luz. Y si ustedes quieren ser testimonio de luz, entonces lleven una vida de gozo en las tribulaciones, en las pruebas, en la enfermedad, en los problemas, porque el gozo es lo que los va a hacer llegar al otro lado del túnel. Iglesia, si usted está viviendo un momento de dificultad, un momento de tribulación, busque el Espíritu Santo, busque la presencia del Señor y dígale que usted necesita de este gozo sobrenatural, este gozo que el mundo no conoce, este gozo que solo puede ser encontrado en Dios, en la cruz, en su presencia y en la práctica de la santificación y de la cultivación de la relación personal con Cristo. Solo allí es encontrado este gozo. Y este gozo nos empodera. Este gozo nos da una nueva naturaleza, una durabilidad para sobrepasar las pruebas y poder ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de El gozo que renueva. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.